Hay traiciones que llegan envueltas en risas compartidas, en confidencias de madrugada, en abrazos que creíste sinceros. Esta es la historia de Ana, una mujer de 36 años que trabajaba como vendedora en Suburbia, en la plaza que está sobre Avenida Providencia, aquí en Guadalajara. Una chava de piel morena, cabello negro, hasta los hombros, siempre recogido en una cola de caballo práctica, con esa apariencia cansada que tienen las mujeres que cargan demasiado en silencio. Ana era de esas esposas que todavía creen en el matrimonio, que preparan el desayuno antes de irse a trabajar, que guardan los recibos en una carpeta, que sonríen aunque estén agotadas. Llevaba 12 años casada con Diego, un contador freelance de 40 años, piel mestiza clara, cabello corto, repartido a un lado, siempre con camisa de vestir, incluso en casa. De esos hombres que parecen confiables porque pagan las cuentas a tiempo y nunca alzan la voz. Vivían en un departamento de 2 recámaras, en una unidad habitacional por la zona de Oblatos. Nada lujoso, pero limpio, ordenado, funcional. La vida de Ana era una rutina predecible que ella había aprendido a amar precisamente por su estabilidad. Y luego estaba Lucía, la mejor amiga de Ana, desde hacía 8 años. Se conocieron en el gimnasio Smart Fit, que está cerca de Plaza del Sol, en una clase de zumba, donde ambas eran las únicas que no podían seguir los pasos. Lucía tenía 34 años, soltera, sin hijos, con un trabajo en recursos humanos que le permitía cierta libertad. Era extrovertida, siempre arreglada, con el cabello castaño largo teñido con mechas californianas, ropa ajustada que marcaba su figura trabajada en el gym, uñas siempre impecables, perfume que dejaba rastro. El tipo de mujer que llama la atención cuando entra a un lugar. Lucía era divertida, espontánea, de esas amigas que te convencen de tomarte una chelita un martes después del trabajo, que te mandan memes a las 3 de la mañana que te dicen que te ves hermosa cuando te sientes fea. Ana la adoraba, la consideraba su hermana, su confidente, la única persona además de Diego en quien confiaba plenamente. Los tres se llevaban bien. Diego y Lucía se conocieron apenas 2 meses después de que Ana y ella se hicieran amigas, en una carne asada en casa de Ana, donde Lucía llegó con una botella de tequila Don Julio, y esa risa escandalosa que llenaba los espacios. Diego la saludó con cortesía, le dio la mano, le ofreció un refresco. Lucía dijo algo, como «Ay, cuate, qué formal eres, no muerdo», y todos rieron. Desde entonces, Lucía se volvió presencia constante en sus vidas. Iba a cenar los viernes, los acompañaba al cine, se quedaba a ver partidos de las Chivas en la sala de ellos, gritando goles que ni le importaban realmente. Ana pensaba que era hermoso tener una amiga tan integrada a su matrimonio, tan parte de su pequeña familia. Todo comenzó a cambiar hace aproximadamente 1 año, cambios pequeños, casi imperceptibles. Lucía empezó a buscar más a Diego en el grupo de WhatsApp que tenían los tres. Mensajes como «Oye Diego, tú que sabes de impuestos, ¿me ayudas con una duda?», o «Cuate, vi esta noticia y pensé en ti», acompañados de links que Ana nunca revisaba. Diego respondía siempre amable, profesional, a veces con un toque de humor anán. No veía nada raro. Eran amigos. Era natural. Luego Lucía comenzó a aparecer en su casa con más frecuencia, a veces sin avisar. Pasaba por aquí y dije, «Déjame saludar a mis cuates», decía con esa sonrisa amplia. Si Diego estaba solo porque Ana seguía en el trabajo, Lucía se quedaba un rato. Platicaban, se reían. Diego le contaba esto a Ana por la noche, con total naturalidad. Vino Lucía en la tarde. Se quedó como 1 hora. Estaba preocupada por un problema en su chamba. Ana asentía, quitándose los zapatos del trabajo, pensando en lo afortunada que era de tener gente que se llevaba tan bien. Las salidas también cambiaron. Antes, cuando salían los tres, Lucía se sentaba frente a la pareja, el triángulo natural de la geometría social. Pero paulatinamente empezó a buscar sentarse junto a Diego en el cine, en los restaurantes, en el coche, cuando iban a algún lado. «Ay, Ana, tú manéjate adelante que yo me mareo», decía Lucía, quedándose atrás con Diego. Pequeños roces accidentales. Risas compartidas por chistes que Ana no alcanzaba a escuchar desde el asiento del conductor. Lucía empezó a vestirse diferente cuando sabía que iba a ver a Diego. Más escotes, más perfume, ese cabello suelto, en lugar de la cola de caballo del gimnasio. Ana lo notaba, pero lo archivaba en esa parte del cerebro, donde guardamos las cosas que no queremos analizar. Porque analizar significaría sospechar, y sospechar de tu mejor amiga se siente como traicionarte a ti misma. Fue un viernes de abril cuando algo hizo clic en la mente de Ana. Habían ido los tres a un bar en Chapultepec, uno de esos lugares con música en vivo y cervezas artesanales. Ana fue al baño,
y cuando regresó, vio a Lucía inclinada hacia Diego, susurrándole algo al oído, su mano en el hombro de él, demasiado cerca, demasiado íntima. Diego se reía, sacudiendo la cabeza, pero no se alejaba. Cuando notaron que Ana se acercaba, se separaron con una naturalidad ensayada. Ana se sentó, sonrió, pidió otra cerveza, pero algo frío se instaló en su estómago. Esa noche, en la cama, le preguntó a Diego, ¿de qué platicaba Lucía contigo? Él respondió sin voltear, mirando su celular, nada o importante cosas del trabajo. Ya sabes cómo es. Ana no insistió, pero empezó a observar. Empezó a notar cómo Diego revisaba su celular con más frecuencia, cómo sonreía a veces, mirando la pantalla, cómo lo volteaba boca abajo cuando Ana se acercaba. Empezó a notar cómo Lucía mencionaba cosas de Diego que Ana no le había contado. Ay, amiga, qué chistoso que a Diego le choque el cilantro. A mí también, decía Lucía. Y Ana pensaba, yo nunca te dije eso. Empezó a notar las miradas, esas que duran un segundo más de lo normal, las que tienen un idioma propio. Y empezó a sentir miedo. No el miedo a confirmar una traición, sino el miedo a estar inventándola, a estar volviéndose paranoica, a destruir una amistad de 8 años, por pura inseguridad. Así que callaba, observaba y callaba. Una noche de mayo, Diego le dijo que tenía que ir a una reunión con un cliente, que llegaría tarde. Ana le creyó porque siempre le creía. Se quedó en casa viendo una serie en Netflix, comiendo palomitas de microondas, esperándolo. Como a las 11 de la noche, le mandó un mensaje preguntando cómo iba todo. Él respondió media hora después, bien amor. Ya casi acabo. Pero su instinto le dijo que revisara. No sabía qué revisar ni dónde. Solo sentía esa urgencia. Cuando Diego llegó a la 1 de la mañana, oliendo a cerveza, y con una sonrisa cansada, Ana fingió que dormía. Esperó a que él se metiera a bañar, tomó su celular de la mesa de noche, y con las manos temblando, desbloqueó la pantalla. Conocía su contraseña porque eran matrimonio, porque se tenían confianza, porque nunca había tenido razones para desconfiar. Entró a WhatsApp, revisó los chats recientes. Ahí estaba el grupo familiar, los compañeros de trabajo de él, algunos clientes, y ahí, más abajo de lo que esperaba, estaba Lucía. Abrió la conversación. Los primeros mensajes parecían normales, luego comenzaron a cambiar. Los mensajes entre Diego y Lucía empezaron inocentes hace meses. Gracias por el consejo, cuate. De nada, para eso estamos. Pero conforme Ana hacía scroll hacia arriba, hacia conversaciones más recientes, el tono mutaba. Hoy te veías muy guapo con esa camisa azul, escribió Lucía 3 semanas atrás. Diego respondió con un emoji de risa y un gracias, tú siempre tan linda. Mensajes enviados a las 11 de la noche, a la 1 de la mañana, mientras Ana dormía a centímetros de ese hombre. Me encanta platicar contigo, siento que me entiendes, escribió Lucía. Yo también disfruto mucho nuestras conversaciones, respondió Diego. Ana sentía como el aire se le atoraba en los pulmones, como las lágrimas comenzaban a nublarle la vista, pero siguió leyendo. Tenía que saber. Necesitaba saber hasta dónde llegaba esto. Y entonces lo encontró. El mensaje que no borraron, el que se olvidaron de eliminar, o que tal vez nunca pensaron que ella encontraría. Era de hace 4 días, un martes en la noche. Lucía escribió: todavía siento tus manos en mi cintura. No puedo dejar de pensar en lo de anoche. Diego respondió: yo tampoco, estuvo increíble, pero tenemos que ser más cuidadosos. Ana leyó esas 2 líneas 1, 2, 5 veces, esperando que las palabras se reorganizaran y dijeran algo diferente, algo que no destrozara su mundo. Pero las palabras permanecían idénticas, crueles, definitivas. Escuchó el agua de la regadera cerrarse. Dejó el celular exactamente como lo había encontrado. Se metió bajo las cobijas, cerró los ojos y apretó los dientes para no gritar. En esa noche no durmió. Se quedó inmóvil junto a Diego, escuchando su respiración tranquila, preguntándose cuántas veces había estado con Lucía, cuántas mentiras había escuchado, cuántos te amo de él habían sido sinceros. A la mañana siguiente, Diego se despertó como siempre. Le dio un beso en la frente, le preguntó si quería que hiciera huevos. Ana dijo que no tenía hambre, que se sentía un poco mal del estómago. Él se fue a trabajar a la salita que usaba como oficina. Ana se fue a Suburbia, atendió clientes, dobló ropa, sonrió cuando le preguntaron si estaba bien, y por dentro se desmoronaba silenciosamente como edificio en cámara lenta. Durante 3 días no dijo nada. Actuó normal. Lucía le mandó mensajes al grupo Ann cuando nos echamos unas chelas amigas,
con emojis de cervezas y caritas felices. Ana respondió: «Sí, después te digo, ando media ocupada». No la bloqueó, no la confrontó, solo creó distancia. Necesitaba pensar, necesitaba un plan, necesitaba entender qué diablos iba a hacer con esta información que le quemaba por dentro. Diego no notó nada diferente, o fingió no notarlo. Seguía besándola antes de salir, seguía preguntándole cómo le fue en el trabajo, seguía durmiendo en su cama como si nada. El sábado siguiente, Lucía organizó una reunión en su departamento, una fiestecita tranquila con unos cuates. «Ustedes tienen que venir», insistió en el grupo. Ana sabía que tenía que ir, no por ganas, sino porque necesitaba ver la obra completa. Necesitaba observarlos juntos, ahora que sabía la verdad. Llegaron a las 8 de la noche al departamento de Lucía en Colinas de San Javier, un lugar más bonito que el de ellos, con muebles modernos y una barra de granito en la cocina. Había como 10 personas, música de reggaetón de fondo, botanas del Oxxo en la mesa, cervezas en la hielera. Lucía abrió la puerta con un vestido negro corto, tacones. Ese perfume que Ana antes encontraba agradable y ahora le provocaba náuseas. «Amiga Jala, qué bueno que vinieron», gritó abrazando a Ana con esa familiaridad falsa que ahora Ana veía claramente. Ana se sirvió un vodka con agua mineral y se sentó en un sillón desde donde podía verlos a ambos. Diego platicaba con unos tipos sobre fútbol, sobre cómo las Chivas necesitaban refuerzos. Lucía se acercó a él, le tocó el brazo, le dijo algo que Ana no escuchó. Él se rió y en ese momento Ana vio lo que había estado negando a la complicidad. Esa forma en que se miraban es el lenguaje corporal de dos personas que comparten un secreto, que han estado desnudos juntos, que se han tocado en lugares donde solo una esposa debería tocar a su marido. Lucía trajo más cerveza. Le pasó una a Diego, rozándole los dedos más tiempo del necesario. Y Ana tomó otro trago de vodka sintiendo cómo el alcohol le quemaba la garganta, pero no tanto como la rabia. Como a las 11 de la noche, Lucía puso música para bailar. Algunos comenzaron a moverse en la sala. Lucía jaló a Diego: «Ándale, cuate», una pieza. Él se resistió un poco. Volteó a ver a Ana, como pidiendo permiso. Ana asintió con una sonrisa que le dolió en los músculos de la cara a Ann. Los vio bailar, vio cómo Lucía se pegaba a él, cómo ponía sus manos en los hombros de Diego, como él, después de 2 cervezas, ya no se apartaba con tanto cuidado. Y algo dentro de Ana simplemente se rompió definitivamente. Se levantó, dejó su vaso en la mesa, caminó hacia ellos con pasos firmes. La música seguía sonando. La gente platicaba. Nadie notó lo que estaba a punto de pasar. Ana se paró frente a Lucía y Diego. Esperó a que la voltearan a ver en Diego. Le sonrió. «¿Quieres bailar, amor?» Ana lo miró a los ojos, esos ojos cafés que conocía de memoria, y dijo con una voz extrañamente calmada: «Ya sé todo». No gritó, Ann no lloró, solo dijo esas 3 palabras, y vio cómo el color desaparecía del rostro de Diego, como Lucía dejaba caer los brazos, como el mundo se detenía en ese departamento de Colinas de San Javier. Diego intentó hablar. «Ana, ¿de qué?» Ana levantó la mano. «Vi los mensajes en sé lo que pasó el martes. Sé todo». Lucía abrió la boca, cerró la boca. Sus ojos buscaban excusas que no llegaban. La gente alrededor comenzó a notar que algo pasaba. Bajaron la música. El silencio se hizo pesado, incómodo. Ana volteó a ver a Lucía, a esa mujer que había llamado hermana, con quien había compartido secretos, lágrimas, risas, años, 8 años de amistad, 12 años de mi matrimonio, y ustedes lo destruyeron. ¿Por qué? ¿Por un rato de calentura? ¿Por sentirse vivos? Su voz no temblaba. Ana era puro hielo. Lucía comenzó a llorar. «Ana, perdóname. Yo no quería. Fue un error». Ana la interrumpió. «No quiero tus disculpas. No las merecen. Ni tú ni él». Tomó su bolsa. Caminó hacia la puerta. Diego la siguió. «Ana, espera. Podemos hablarlo. Fue una estupidez. Ella se me insinuó y Ana se volteó con una velocidad que lo hizo retroceder. No la culpes solo a ella. Tú también decidiste. Tú también mentiste. Tú dormías a mi lado después de estar con ella». Se le quebró la voz por primera vez. «Yo te creía, Diego, te creía todo». Salió del departamento, bajó las escaleras porque no quería esperar el elevador. Salió del edificio hacia la noche de Guadalajara, con su aire tibio y sus luces de neón. Diego la alcanzó en el estacionamiento. «Por favor, sube al coche. Hablemos en casa». Ana se subió, pero no porque quisiera hablar, sino porque no sabía cómo más llegar a casa. El camino fue silencio puro.
Llegaron al departamento. Diego intentó abrazarla. Ella se apartó como si la quemaran. No me toques. No vuelvas a tocarme. Esa noche Diego durmió en el sillón. Ana se encerró en la recámara. Y finalmente, después de 5 días, conteniendo todo, lloró. Lloró por la amiga que perdió, por el matrimonio que se desvaneció, por la confianza que nunca recuperaría. A la mañana siguiente, empacó una maleta. Diego le preguntó a dónde iba. A casa de mi hermana. Necesito pensar qué voy a hacer con mi vida. Él le rogó que se quedara, que lo intentaran. Ana solo negó, con la cabeza. Hay cosas que no se reparan, Diego. Esto es una de ellas. Lleva 2 meses viviendo con su hermana. Diego le manda mensajes diarios que ella no responde. Lucía intentó llamarla 100 veces hasta que Ana la bloqueó de todos lados. Está en proceso de divorcio. Todavía trabaja en Suburbia, todavía sonríe a los clientes, todavía funciona, pero algo dentro de ella cambió para siempre. Aprendió que las traiciones más profundas vienen de quienes más quieres, que la confianza es frágil como cristal, que a veces el enemigo duerme en tu cama y se sienta en tu mesa, y que sobrevivir a eso no te hace más fuerte, solo te hace más cuidadosa, más distante, más sola. ¿Tu mejor amiga te traicionó con tu pareja? Yo también pasé por eso y sé exactamente lo que estás sintiendo. No estás loca, no estás exagerando, tu dolor es real y válido. Si esta historia te tocó el corazón, dale like a este video, compártelo con alguien que necesite escucharlo, y suscríbete al canal para más historias reales que nadie más se atreve a contar. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, la lealtad no se mendiga, se tiene o no se tiene.